Bueno, a los que no tenía el gusto de conocerlos, yo soy Miguel Salinas Chávez, venimos de Guadalajara a visitarlos y algunos de ustedes, a la mayoría ya tenía el gusto de conocerlos, ya habíamos tenido oportunidad de tener alguna plática en alguna ocasión y bueno, pues ahora gracias a Luis Gerardo que nos hizo esta amable invitación de venir aquí a platicar con ustedes. Nosotros nos dedicamos, bueno, junto con Gustavo, tenemos una actividad de, pues podemos ir de periodismo y activismo, tanto geopolítico como de activismo y de defensa católica, con la intención, pues, de dar elementos que ayuden para formar un buen criterio, para tener elementos de juicio, para conocer la verdad. Y esto con la intención, pues, de despertar las conciencias, que básicamente eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? A despertar conciencias. ¿Con qué intención? Bueno, pues precisamente que al saber la verdad de lo que está pasando en el mundo, en México, en la Iglesia, pues sepamos qué debemos hacer, porque cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, un compromiso, y estamos pues obligados ante nuestro Señor a dar cuentas por los dones que se nos han dado, ¿no? Entonces, básicamente, la intención y la idea de esta plática es más o menos hablar un poco en generalidades de lo que está sucediendo actualmente en México, en el mundo, en la Iglesia, y bueno, al final de cuentas, pues comentar, y si tienen dudas, pues aquí las platicamos. Nosotros tenemos la idea o la intención simplemente de darles estos elementos y que ustedes, pues, formen su propio criterio, ¿no? Esa es básicamente nuestra intención. Esta es la tercera vez que tengo el gusto de reunirme con ustedes, ya nos habíamos visto en un par de ocasiones anteriores. La primera fue, bueno, hablamos exclusivamente de asuntos que tienen que ver con la Iglesia y la realidad, pues, de la Iglesia. La segunda plática la tuvimos, que nos hizo favor también Kena de convocar y de invitar y de prestarnos sobre todo sus oficinas. Hablamos sobre lo que está pasando con el gobierno actual de López Obrador, qué es la Cuarta Transformación y por qué es peligrosa y por qué es contraria a los intereses de nuestro país, ¿no? Entonces voy a retomar un poquito de las dos, simplemente pues para que los que no nos acompañaron en esas dos ocasiones pues tengan una idea. Y vamos a hablar un poquito quizá de lo que está pasando en el mundo, aunque como se están dando acontecimientos demasiado rápidos, es difícil poder entender realmente qué es lo que está pasando. Pero creo que vemos, al final de cuentas, esto es como una preconclusión, aunque bueno, vamos a desarrollarlo a lo largo de esta plática. Creo que estamos viendo muchas de los signos que se nos anunciaron desde los tiempos de Cristo que iban a suceder al final de los tiempos, que no es el fin del mundo. O sea, al final de los tiempos es un tiempo, es un espacio en el que iba a venir una gran transformación y que todas las generaciones desde el tiempo de Cristo han creído que les iba a tocar verlo. De hecho, los apóstoles pensaban que a ellos les estaba tocando ver el fin de los tiempos cuando vieron toda la cantidad de barbaridades que estaba cometiendo el Imperio Romano contra ellos. Y cada generación ha ido pensando lo mismo, porque en cada una ha habido ciertos signos que se interpretan como que es los signos de del fin de los tiempos. Sin embargo, quizá, o a lo mejor eso pensaron también en las otras generaciones, quizá en esta nosotros estamos viendo los signos más claros, aparentemente, no más contundentes. Se han dado ciertas circunstancias que no habían pasado anteriormente y que ahora las estamos viendo. Podemos empezar con el tema de la Iglesia, que quizás sea el más sensible. Yo no sé, bueno, qué opinión tengan sobre lo que está sucediendo actualmente en la Iglesia. Lo que yo les voy a decir, se los digo con el mayor de los respetos. Yo no quisiera aquí, pues, causar escándalo ni polémica, pero bueno, tengo que decir las cosas que las he dicho públicamente y en todos lados donde me invitan a platicar. Yo creo que todos estamos conscientes, creo, o espero que así lo vean, que evidentemente la Iglesia está pasando por una crisis tremenda. Yo no sé si la mayor de su historia, no lo sé porque ya ha pasado por crisis tremendas, incluso en el año 350 hubo una gran apostasía
donde precisamente San Atanasio le tocó lidiar contra cerca del 95% de la iglesia que había caído en herejía, y solamente un 5% se mantuvo fiel, y ese 5% rescató al resto de la iglesia. Esas son cosas que a lo mejor nosotros ya no nos tocó aprenderlas en la doctrina, ni mucho menos, pero es importante tenerlo en cuenta, porque a veces creemos que esto es lo peor del tiempo, y a lo mejor ha habido otros tiempos peores. Sin embargo, por el mundo que tenemos actualmente, la difusión y los alcances de los medios tecnológicos, el mal camina mucho más rápido y se hace presente al mismo tiempo en todos lados. Entonces, quizá por esto sí podemos hablar de que la iglesia probablemente nunca había estado tan comprometida como ahora. O sea, comprometida me refiero a tan complicada, en una situación tan compleja. Estamos viendo que hay una apostasía generalizada en muchos obispos y en cardenales, obviamente, que están enseñando una doctrina contraria a la que enseñó Cristo, ¿no? Eso yo creo que está a la vista de todos, y a lo mejor nosotros conocemos algún obispo a la mano que piensa esto, ¿no? Es posible, yo no digo, o sea, yo conozco muchos, ¿no? Y esto pues básicamente es una muestra de que se ha perdido, muchas gracias, se ha perdido, creo yo, la dimensión real de lo que es la verdad. Al final de cuentas, ¿por qué nosotros decimos que la Iglesia Católica es una religión, es la única religión verdadera? Bueno, pues porque ahí está depositada la verdad. ¿Por qué? Porque la fundó la verdad misma. ¿Quién? Pues Cristo, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hablar algunos obispos sobre que hay caminos diferentes de salvación y que todas las religiones tienen una parte de verdad y que no hay que rechazar, etcétera, evidentemente esto entra en conflicto directo con lo que nos enseña la doctrina, lo que nos ha dicho el Evangelio. O sea, nosotros podemos ablandar nuestra conciencia y aceptar eso, o ser serios y decir, la Iglesia nos ha enseñado durante 2000 años, o quizá 1950 años, que esta es la religión verdadera. Entonces, cada uno tiene que asumir su responsabilidad sobre la posición que toma sobre esto. Es decir, si nosotros aceptamos que todas las religiones son válidas y que, bueno, pues nosotros vamos a darle cuentas a Dios sobre esto. Los obispos, que son los maestros de la fe y los que nos deben de confirmar en la fe, son los que nos están marcando ese camino hacia el error. Muchos obispos, no digo todos, muchos. Entonces, nosotros como laicos, que se supone que debemos de seguir a nuestro pastor, entramos en un conflicto en el que al que no nos habíamos enfrentado nunca. Seguimos a ese obispo que nos lleva al error, sabiendo nosotros que está él mal, o nosotros debemos de mantenernos firmes, aunque no lo tengamos, digamos, que obedecer a ese obispo. O sea, ahí entra un conflicto que no es tan sencillo de resolver, porque evidentemente uno dice, no, es que nosotros como católicos necesariamente estamos bajo la tutela de nuestro pastor, de nuestro obispo. Pero si ese obispo está equivocado, ya San Pedro nos había advertido sobre esto, que primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Afortunadamente, Él nos da la respuesta a este conflicto. Aunque está ahí, tampoco es tan sencillo, porque evidentemente empieza una cuestión social donde nos empiezan a señalar, a decir, a ver, tú estás criticando al obispo, tú estás diciendo que él está mal, o al sacerdote que tengamos en la parroquia, ¿no? ¿Cuál es la única manera en la que nosotros podemos, sin caer en el error y sin caer en otras fallas, podemos estar seguros de que estamos haciendo lo correcto? Pues apegándonos a la doctrina, al magisterio, a la tradición y al Evangelio. Es decir, ahí son 4 pilares sobre los que no hay ninguna falla. Si nosotros nos atenemos y nos mantenemos dentro de esos 4 pilares, no vamos a estar cayendo en ningún error. Y eso es muy importante, porque ahorita es cuando para mucha gente su fe se está tambaleando. Nosotros estamos viendo todos los días
y ahorita precisamente que en el Vaticano se está desarrollando este famoso sínodo de la Amazonia, estamos viendo cosas que simplemente son aberrantes. O sea, podemos decirlo de muchas formas, pero esa es la manera que hay que decirlo, son aberrantes. No podemos, ¿cómo podemos nosotros pensar que está bien que dentro de una basílica, la basílica mayor de la cristiandad, o sea, la basílica de San Pedro, se haga una procesión con ídolos que son pues chamánicos o como le quieran llamar ustedes, ¿no? Que se le venere, adore o como le quieran llamar a la Madre Tierra, ¿no? A Gaia o a la Pachamama, como le quieran llamar. Simplemente eso es un paganismo que la Iglesia derrotó y venció y desterró desde hace 2000 años. Para eso empezó a hacer esa labor de evangelización a lo largo de todo el mundo antiguo que había caído pues en el paganismo, en la idolatría. La Iglesia lo fue quitando poco a poco durante 2000 años y ahora estamos regresando a eso. O sea, ¿cómo podemos creer que eso es una manifestación cultural positiva o como que es una nueva camino de la gracia? Eso, o sea, Dios no se puede contradecir, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Si Dios nos marcó el camino de que la idolatría y el panteísmo y todo lo que estamos viendo que está regresando a la Iglesia, Él marcó que estaba equivocado, no podemos creer que diga, bueno, es que Dios cambia de parecer, o sea, es voluble como nosotros, y entonces eso lo dijo hace 2000 años, pero ahorita ya Él acepta estas nuevas manifestaciones. Eso no es verdad. Ustedes me imagino que todos vieron que ayer lunes, bueno, era la noche para nosotros, pero en la mañana de ayer lunes, un grupo de católicos que sí se toman en serio su fe, entraron a la basílica donde depositaron o donde pusieron a la adoración popular estas imágenes, ¿no? de la Pachamama que el Papa Francisco pues bendijo, y están los videos donde la está bendiciendo cuando la recibió en los jardines vaticanos, y que además fueron llevadas en procesión dentro de la Basílica de San Pedro en la misa que dio inicio al sínodo. Bueno, pues esta gente tomó esas figuras idolátricas y las aventó al río Tíber, ¿no? Lo cual pues fue algo de verdad que a nosotros como católicos, que creo que los que estamos aquí, que estamos tomando en serio nuestra religión, nos debe de llenar de esperanza, de saber que sí hay gente que todavía tiene ese valor para hacer esto, ¿no? Lo curioso, por decir de alguna manera, es la respuesta que vino del vocero del Vaticano, cuando él hizo un llamado totalmente indignado, diciendo cómo es posible que se haya dado esta muestra de intolerancia y lo reprobamos totalmente. Uno dice, o sea, a ver, ¿de qué lado estás? ¿A quién representas? ¿En nombre de quién estás hablando? Incluso uno de los líderes indígenas de la Amazonia, a ver otra vez, un líder indígena de la Amazonia, alzó la voz diciendo, esto que se está decidiendo en el concilio, en este sínodo, perdón, es pura teología de la liberación y va totalmente en contra de la doctrina. Pues uno dice, esas son las voces que se deben de escuchar, pero resulta que este señor no está invitado al sínodo, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque era una voz discordante. En el sínodo ya venía totalmente preaprobado el documento que se está votando simplemente como un protocolo, pero realmente desde hace 2 años que el Papa convocó, o que el Papa Francisco, como le llamen ustedes, convoca a este sínodo. Ese documento de trabajo es el que les marcó la línea por donde no se podían salir. Es decir, ya en ese documento decía, se tiene que aprobar el sacerdocio para estos hombres de probada virtud, para que suplan la carencia de sacerdotes que hay en la región de la Amazonia. También estaba propuesto ahí el diaconado para mujeres y una nueva liturgia especial para la Amazonia. Bueno, de las 3 cosas, 2 sí se aprobaron, 2 quedaron consignadas en el documento final, que es precisamente el de ordenar hombres
casados, obviamente, que tengan un buen nombre en la tribu o en el grupo social en el que se desarrolle y que puedan recibir la orden sacerdotal. En ninguna parte del documento dice que hayan probado que tienen el conocimiento necesario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pues simplemente nosotros aquí podemos decir, ¿saben quién es la persona que tiene más, el mejor nombre aquí de este grupo? Bueno, pues esa persona la vamos a nombrar sacerdote, aunque no tenga la formación, ni el carisma, ni el llamado de Dios, porque se supone, nosotros creemos que el sacerdocio es un llamado, no es una ocurrencia de una persona que, bueno, hay mucha gente que sí lo ha hecho por conveniencia y por otras razones, pero el verdadero sacerdocio es un carisma que Dios le infunde a una persona y al que le da características y cualidades para desarrollar ese ministerio. No es para todo mundo, igual que el matrimonio, ¿no? Tampoco es para todo mundo. Entonces, el hecho de que digan, bueno, pues está casado, pero puede ser sacerdote, pues no importa, y además no sabe realmente de qué se trata esta cuestión de la consagración, no la entiende muy bien, pero bueno, pues que la haga como puede, como pueda. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Evidentemente esas misas pues van a ser inválidas. ¿Por qué? Pues porque ahí no se va a materializar Cristo en el pan ni en el vino, porque el que lo está celebrando, para empezar, no tiene la potestad de Dios, punto uno. Y en segunda, aunque la tuviera, pues tampoco lo sabe hacer. O sea, ahí en la parte más básica ni siquiera va a poder celebrar una misa que sea válida, por lo tanto tampoco va a venir esa parte fundamental de la vida de la iglesia, que es la transubstanciación. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que se va a acabar la Eucaristía, así de simple. O sea, no por decreto, sino en la práctica. Porque la gente que va a escuchar esa misa, pues está menos preparada que el que la está oficiando. Por lo tanto, pues menos van a darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ahora, este asunto de que el pretexto para ordenar hombres casados o quizá divorciados, porque yo no vi que hubiera que hubiera una excepción que dijeran, pero divorciados no, y lo que no está prohibido está permitido. O sea, si no lo prohíbe, pues se puede permitir. Lo que va a pasar es que todas las diócesis o muchas del mundo, empezando por las europeas, van a decir, oye, ¿sabes qué? Yo también estoy en la misma situación de la Amazonia, porque resulta que aquí en Suiza, en Alemania o donde ustedes quieran, pues resulta que tampoco hay sacerdotes. Tenemos 3 parroquias sin sacerdote, o 4 o 5, las que quieran. Y necesitamos tener gente que dé los auxilios espirituales. O sea, el pretexto es el más noble y la solución es la peor de todas. Entonces van a empezar a ordenar hombres casados, porque tampoco dice que sean católicos, ¿eh? O sea, ojo, en el documento no dice que sean católicos. Pueden ser pastores protestantes o lo que sea, ¿no? O sea, ahí dice que sean hombres, y aparte tampoco dice que sean hombres biológicos. O sea, igual puede ser ya cualquier cosa. O sea, es que el asunto, la iglesia por eso siempre ha sido tan cuidadosa y tan precisa en lo que son sus documentos y en su doctrina, precisamente para no abrirle la puerta al relativismo. Pero ahora estamos en sentido contrario. Ahora es el relativismo el que tiene totalmente el control de los documentos de la iglesia, y por eso se dejan todas las puertas abiertas para que cada quien interprete lo que quiera a su conveniencia. Por eso esa famosa encíclica o carta pastoral, ¿no?, de Amoris Laetitia ha causado tanta polémica. ¿Por qué? Pues porque no tiene la contundencia que tienen los documentos de la iglesia, la doctrina real, oficial, donde marca específicamente sí, sí, no, no, como dice Cristo, ¿no? Y lo que salga de ahí es del demonio. No son palabras mías, eso está en el Evangelio. Entonces, pues resulta que ahí no hay ni un sí, sí, ni un no, no, sino un, pues, bueno, o sea, está totalmente ambiguo. Entonces, en este documento de la Amazonia, pues va a pasar lo mismo. Entonces todo el mundo va a empezar a decir, oye, pero ¿por qué haces excepciones? ¿Por qué nada más con los amazónicos si nosotros tenemos el mismo problema? Y lo van a empezar a decir. Como la comunión en la mano. Y entonces empieza
a disolver ese misterio que la iglesia recibe de Cristo, y se acaba pues en esto que estamos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Porque obviamente todos los que tenemos cierta conciencia sabemos que está muy anunciado, que va a venir un gran cisma, que no sabemos cuándo, ni cómo, ni por dónde, pero tenemos, creo yo, que una cierta conciencia de que ese cisma necesariamente implica a la Eucaristía, ¿sí? Es decir, cuando el sacrificio se deje de realizar válidamente, como lo dice Daniel, cuando sea suprimido el sacrificio, es cuando se supone que va a venir este cisma. Yo sinceramente pensé que el golpe a la Eucaristía iba a ser un golpe directo, es decir, que se iba de repente a invalidar, o como está diciendo Francisco, que también se va a compartir la Eucaristía con los protestantes. O sea, no sé si lo han visto, que eso lo... Pero ¿para qué si ellos no creen que Cristo está presente en la Eucaristía? Entonces, ¿para qué quieren la Eucaristía? Y además ellos, bueno, ya es meterlos en otro rollo, pero al final de cuentas, esto de decir, bueno, pues no importa, o sea, al final de cuentas, pues no es nada, porque eso es lo que uno está diciendo. Es decir, si yo te puedo dar lo más sagrado para que tú lo uses sabiendo que tú no lo consideras sagrado, pues es que no es sagrado tampoco para mí. Eso es lógico, ¿no? O sea, yo creo que se queda muy claro, ¿no? Es como si yo tomo este cirio que está bendito, me imagino, y les digo, ¿saben qué? Pues vamos a usarlo porque vamos a traer un pastel y lo ponemos como la velita del pastel. Porque para mí no es sagrado. Y si ustedes lo aceptan, entonces tampoco es sagrado para ustedes. Así de simple. Entonces, si yo digo, ¿sabes qué? Te voy a dar la Eucaristía, sabiendo que para ti no es nada, pues entonces para mí tampoco lo es. Entonces yo pensaba que el golpe a la Eucaristía iba a venir directo, pero parece que le abrieron la puerta de atrás y probablemente se va a dar así, haciendo que sea inválida las misas, y cada vez van a ser más y más y más y más. Eso es en la parte ahorita que estamos viviendo en la iglesia. Evidentemente la iglesia, y eso debemos de tenerlo bien claro, la iglesia es una institución jerárquica, no es democrática. Jerárquica significa que hay una cabeza, un mando, un responsable, y de ahí viene hacia abajo. Entonces todas estas cosas que están sucediendo están pasando porque hay una cabeza última que es responsable y que lo está permitiendo. Y esa cabeza, la última jerárquicamente hacia arriba, pues es el Papa Francisco. O sea, ¿por qué esto no sucedió en tiempos de Juan Pablo II, de Benedicto? De todos modos ya estaba la intención de hacerlo, pero ¿por qué no sucedió? Porque la cabeza, el responsable, lo impidió. Es así de simple. ¿Y por qué ahorita sí está pasando? Pues porque esa cabeza actual lo está permitiendo. Entonces, ¿quién es el responsable directo de todo esto? Aunque él no escriba el documento, aunque él no se le hubiera ocurrido, aunque él ni siquiera estuviera presente, pero por permitirlo, él es el responsable. Porque ya él es la cabeza última, es quien ostenta ahorita el poder, cuando menos, de gobierno de la iglesia. Podemos entrar en otros asuntos ya mucho más difíciles, ¿no? Sobre si es el verdadero o no verdadero vicario de Cristo, ¿no? Pero él es la cabeza de gobierno de la estructura social humana que es la iglesia. Entonces, las decisiones y los documentos que se están aprobando están aprobados por él directamente. Eso es en la parte de la iglesia. Yo creo que, más adelante, si quieren, podemos abordar otro tema sobre esto, o las preguntas, si quieren, lo abordamos. Quiero pasar ahora a lo que está pasando en México. O sea, todos los temas están conectados, porque al final de cuentas, yo creo que para nadie va a ser una sorpresa si les digo que el Papa Francisco comulga totalmente con el mismo modelo de pensamiento político y social de López Obrador. Yo creo que a nadie le va a sorprender, espero, porque está clarísimo, está a la vista. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que dice López Obrador lo dice el Papa Francisco en cuanto a la cuestión del populismo, cuando menos, ¿no? Aunque aparentemente el Papa Francisco ha dicho que está mal el populismo, etcétera, pero él se sienta y simpatiza, es más,
con una declaración de él es suficiente. Él ha dicho que los que verdaderamente entienden el cristianismo son los comunistas. No sé si ustedes lo vieron, está publicado, lo dijo él abiertamente, eso no es una sorpresa, él simpatiza con el comunismo, eso lo ha dicho en todas las oportunidades que ha tenido. Pasando a esta parte de López Obrador, creo que todos tenemos en claro que evidentemente esta famosa campaña que hubo contra él de que era un peligro para México, pues no era un eslogan, era una advertencia real que se ha materializado en estos 10 meses desde que tomó el poder, pero que ya venía desde mucho tiempo antes. ¿Por qué es un peligro López Obrador? Que eso fue lo que platicamos en la reunión pasada. Yo les hice más o menos un esbozo de lo que era su pensamiento para entender realmente por qué era un peligro y por qué es un peligro, y lo va a hacer mientras, no sé si mientras esté vivo, pero mientras esté en el poder o ejerza alguna influencia. Para empezar, pues porque es masón, para empezar, ¿no? O sea, eso es así como la puerta de entrada. ¿Y qué es la masonería? Bueno, pues la masonería es un grupo que ha conspirado durante muchos siglos para destruir a la iglesia. Es un enemigo declarado de la iglesia. Pero la creación, la masonería no es una organización que se creó sola, es una creación de alguien que está más atrás de la masonería, que es el judaísmo o el sionismo, que ellos son realmente la raíz que han creado al comunismo, que han creado al esoterismo en parte, y que han creado a la masonería, con la idea única de destruir a la iglesia. Eso también yo creo que lo tenemos muy en claro. El judaísmo le declaró la guerra mortal a la iglesia y a Cristo desde hace 2000 años, y esa guerra no se ha detenido. O sea, quienes crean que eso fue un conflicto que sucedió hace muchos siglos, pero que ahorita ya la iglesia y el judaísmo se llevan muy bien, pues están equivocados. O sea, sí, el Papa Francisco evidentemente se lleva muy bien con la judería, también se lleva que les fue a besar las manos, ustedes me imagino que lo vieron públicamente en la tumba de Teodoro Herz en mayo del 2014, él fue y les besó las manos a muchos judíos supuestamente sobrevivientes del Holocausto, que resulta que ha habido tantos sobrevivientes al Holocausto que son quién sabe cuántos millones, y uno dice, bueno, ¿y dónde están los muertos, no? Porque resulta que hay millones y millones de sobrevivientes del Holocausto. Bueno, en fin, pero es otro tema. El asunto es que el judaísmo sigue siendo el enemigo mortal de la iglesia, nunca lo ha dejado de ser, y mientras no se conviertan, que eso va a suceder en algún momento de la historia, pues van a seguir siendo nuestros enemigos. Ellos crearon la masonería, y López Obrador está basado en el pensamiento masónico. López Obrador se remite a 3 personajes de la historia de México que son muy importantes para entender por qué es lo que piensa López Obrador: Lázaro Cárdenas, Madero y Benito Juárez. Lázaro Cárdenas, ustedes saben que fue un presidente que instituyó por primera vez el comunismo en México. Era un ateo recalcitrante. Acuérdense que su secretario de Agricultura pues era Canavales, que era el comecuras, ¿no?, de Tabasco, que él lo trajo como secretario de Agricultura, si no mal recuerdo, y le abrió la puerta para que pudiera asesinar abiertamente. Esto estamos hablando del tiempo posterior a la Guerra Cristera. Madero era un esotérico que además estaba al servicio de Estados Unidos, igual que Lázaro Cárdenas. O sea, todo el mundo le exalta la figura de Lázaro Cárdenas como ese gran patriota que nacionalizó la industria petrolera, que sí lo hizo, pero no por su iniciativa propia, sino porque fue un mandato de Estados Unidos, sabiendo que iban a entrar a la guerra, aunque fue varios años antes, pero de un año antes, pero sabían que iba a venir una guerra y necesitaban el petróleo de México. Y el petróleo de México estaba en manos inglesas. Entonces Estados Unidos dijo, necesitamos que nacionalices y entonces lo pongas, no importa el nombre que le pongas, hombre, de todos modos lo importante es que va a estar a nuestro servicio. Ese es el gran patriota al que se remite López Obrador. Madero igual, recibió órdenes de Estados Unidos y él fue una operación que utilizó el gobierno de Estados Unidos para tirar a Porfirio Díaz, que era un presidente que le resultaba muy molesto y era un estorbo porque además, aunque sus orígenes era de un liberal, es decir, fue masón, pero él sí llevó una relación muy cordial con la iglesia de respeto
y obviamente las leyes de reforma las enterró ahí en un cajón y le restituyó mucho de lo que le robó Juárez a la iglesia, y hizo muchas cosas por nuestro país, y yo creo que vale la pena algún día tener una plática específicamente del aporte que hizo Porfirio Díaz a nuestro país. De hecho, si a alguien le interesa, en el canal de YouTube que tenemos, hay una conferencia que dimos en junio del 2018, es decir, fue 2 semanas antes de la elección. Nos fuimos a la Ciudad de México, y en el centro de la ciudad, en el mero centro, en el corazón del morenismo y de los seguidores de López Obrador, ahí dimos una conferencia en el Club de Periodistas de México que se llamó, la conferencia se llamó "Estaríamos mejor con Porfirio Díaz", y fue un desafío abierto para decir por qué Benito Juárez ha sido el mayor traidor que ha habido en la historia de nuestro país, y por qué Porfirio Díaz ha sido el mejor presidente que hemos tenido. Entonces, ese es el segundo personaje Madero que fue utilizado para tirar a Porfirio Díaz. Y el tercero, pues es Benito Juárez, obviamente, que todo el mundo conoce. Pero Benito Juárez no es un personaje que él solo haya ideado ni las leyes de reforma ni todo el mal que después él se encargó de hacer. Juárez es el reflejo, casi la reencarnación de Valentín Gómez Farías, un político de Guadalajara que fue presidente de la República y fue vicepresidente con Santana, y él fue quien pactó la entrega de Texas, siendo Texas mexicana obviamente, con el gobierno de Estados Unidos a cambio de que lo hicieran presidente. Ese tipo de traidores son a los que López Obrador toma como ejemplos, como modelos. Entonces, evidentemente no podemos esperar que López Obrador va a hacer algo a favor de nuestro país cuando está tomando como ejemplo a los que se han entregado a los intereses y a las órdenes de intereses extranjeros. Eso es López Obrador. Su política comunista trasnochada evidentemente va a naufragar. Eso está cantadísimo, porque ningún país del mundo ha prosperado con el comunismo. O sea, está ahí a lo largo del siglo XX, desde 1917 que entra el comunismo en Rusia, hasta ahorita no ha habido un solo país que se haya desarrollado con el comunismo, y México no va a ser la excepción. Y vamos ahora al tercer tema, que es la parte internacional, la parte del mundo. ¿Cómo está la situación del mundo actualmente? Bueno, estamos viendo que hay una gran efervescencia en cuanto a movimientos sociales. Ahorita está empezando a surgir lo que nosotros identificamos como una primavera latinoamericana. Ustedes me imagino que han escuchado hablar del término de primaveras árabes que hubo cuando Obama era presidente de Estados Unidos y él empezó a detonar conflictos. Bueno, todo esto viene de el 2001, cuando viene el ataque a las Torres Gemelas, el autoatentado a las Torres Gemelas en Nueva York, que fue evidentemente un atentado que Estados Unidos, o sea, el gobierno, un grupo, no toda la estructura, un grupo muy poderoso dentro de la estructura de gobierno de Estados Unidos decidió hacerse a sí mismo. Y les voy a dar un dato interesante que muy poca gente conoce. En más o menos 1962 o principios del 63, cuando estaba de presidente John F. Kennedy, un grupo muy importante dentro de la estructura de poder de Estados Unidos le propuso hacer un autoatentado en Nueva York para tener el pretexto de invadir Cuba. Es decir, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a golpear a nosotros mismos, vamos a echarle la culpa a Cuba y entonces los invadimos. Y entonces Kennedy dijo, no, por supuesto que no. Si vamos a entrar a Cuba, vamos a hacerlo directo y por lo que ellos representan y por lo que ellos son, no golpeándonos a nosotros mismos y usando los sellos de pretexto. Entonces lo rechazó. Bueno, pues ese proyecto que se quedó congelado y que después fue uno de los motivos por los cuales le costó la vida a Kennedy, lo revivieron, lo sacaron del baúl de los recuerdos en el 2001 con George Bush. Y lo hicieron con la idea precisamente de limpiarle el vecindario a Israel. Es decir, todos los enemigos más peligrosos que rodeaban a Israel en el Medio Oriente fueron los blancos de ataque que utilizó el gobierno de Estados Unidos
como pretexto para acabar con el terrorismo. Eran 7 países, no recuerdo exactamente todos, pero bueno, estaba Libia, estaba Siria, estaba Irán, Irak, estaba creo que Sudán y por ahí hay otros 2 que no recuerdo cuáles eran. Egipto, efectivamente, y por ahí hay otro. Bueno, pues a todos los golpearon hasta que llegaron a Siria. Pero resulta que Siria era el socio estratégico número 1 de Irán, e Irán al mismo tiempo era el principal socio de China, comercialmente, en la zona. Entonces ahí es donde topan con pared y ahí es donde se detienen las primaveras árabes. Pero bueno, el proceso de las primaveras árabes se da porque primero Bush se lanza a la invasión en Afganistán y luego a Irak, con el resultado que ya todos sabemos, que fue un desastre. Entonces, cuando entra Obama, él dice, necesitamos continuar con estas guerras para seguir limpiando de enemigos a Israel, pero ya no podemos hacerlo abiertamente como invasiones, porque ya vimos que fracasamos en estos 2 países. Entonces, es cuando lanzan este proyecto de crear esta serie de desestabilizaciones internas en cada país, que lo llamaron primaveras árabes. Es decir, guerras aparentemente sociales que pedían o que supuestamente estaban buscando luchar contra normalmente era alguna disposición, algún impuesto X, algún pretexto para de ahí reventar revueltas sociales que crearan una situación de tal desestabilización en los países que hicieran caer al gobierno, y entonces ahí entraba, ahora sí, pues esta mancomunidad angloamericana judía para imponer algún gobernante que fuera favorable o que estuviera sometido a sus intereses, porque esos a los que iban a tirar evidentemente les eran contrarios, ¿no? Pues si fueran amigos no los iban a tirar. Por eso no se metieron con Arabia Saudita, por ejemplo, ni con Qatar, ni con muchos de esos lugares que también financian al terrorismo, pero como ellos son aliados, pues ahí no los tocaron, ¿no? Entonces ese proceso se repite después en Ucrania, y empieza a reventar en algunas ciudades de Europa también, y ahora, 2019, llega esta oleada a América Latina. Curiosamente, todo muy coordinadito, empieza en Perú, o sea, con este golpe de Estado que el presidente disuelve el Congreso. Es muy importante ver esto, es muy importante, porque es probable que esto pueda llegar a suceder en México. Eso venía yo platicando con Gustavo en el camino. El presidente de Perú le pidió como una especie de voto de confianza al Congreso, y una vez que lo tuvo, los disuelve. Les da un golpe de Estado, termina con ellos porque quiere imponer lo que quieran, una nueva constitución o lo que sea. Y entonces el Congreso, que no reconoce haber sido disuelto, lo desconoce él como presidente. Entonces entran en un conflicto gigantesco que puede terminar en una guerra civil, que realmente es lo que quieren. ¿Quiénes? Pues los que están incentivando esto. En Ecuador, el presidente mete un nuevo impuesto, creo que subió la gasolina, una cuestión así, y vienen una cantidad de revueltas exorbitantes, donde uno dice, a ver, pero esto como que ¿por qué? Y empiezan los indígenas, ¿no? Los pueblos indígenas a levantarse en armas y empiezan a quemar ciudades y todo. Entonces uno dice, a ver, todo esto por una cuestión de gasolina. Evidentemente fue un pretexto, pero el más ridículo de todos fue el de Chile. Ahí, pues porque subieron el precio del metro de Santiago, porque estamos hablando de una ciudad, o sea, obviamente el metro pues está en Santiago de Chile, no está en todo el país. Bueno, pues de ahí se empieza a levantar también todo el mundo, y empieza a haber revueltas, quemazones en otras ciudades, que uno dice, ¿qué tiene que ver esto? Es como si nosotros aquí en Zamora empezamos a quemar la ciudad porque subieron el metro de la Ciudad de México. Bueno, salvo que vayan allá cada semana, pues la verdad yo que no les importa. O sea, bueno, no es que sean indiferentes, pero no es como para levantarse en armas, ¿no? O sea, evidentemente esto es un pretexto, y así va a continuar esta semana. Pero fíjense en qué países está sucediendo esto. Son los países que son, bueno, vamos a regresarnos un poquito. A lo largo de este siglo XXI, es decir, del año 2000 para acá, ha habido cambios de regímenes en todo el Hispanoamérica,
donde empezamos teniendo gobiernos, digamos, de derecha, simplemente lo digo para que tengamos un poquito de idea, ¿no? No es que sea tan preciso, pero bueno, de derecha, al principio empezando por México, y muchos países así fueron, y después estos fueron sustituidos por gobiernos de izquierda. En México no pasó hasta ahorita, pero había pasado en otros países. Y esos de izquierda llevaron a sus países a la ruina, casi todos, prácticamente, ¿no? Y entonces viene una tercera vuelta donde regresa la derecha a componer todo el desastre que dejó la izquierda. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador. Estuvo Rafael Correa, que era miembro del Foro de Sao Paulo, y él quiso adaptar el chavismo bolivariano con ciertas características en Ecuador. Lo mismo que Bolivia lo está haciendo Evo Morales y otros gobernantes. Entonces llega este nuevo presidente y empieza a perseguir políticamente a Correa, el presidente de Ecuador, sabiendo toda la cantidad de triquiñuelas que hicieron y de fraudes y de robos, etcétera. Y entonces de repente viene esta respuesta violentísima de esos cuadros o de esos grupos que apoyaron y que siguen apoyando a Rafael Correa, porque fueron los que recibieron dinero o beneficios, ¿no? Porque así se mueve la izquierda. O sea, al final de cuentas debemos de tomar en cuenta siempre que la izquierda siempre se ha movido teniendo un clientelismo social, evidentemente de los pobres a los que hace más pobres, y en esa miseria les promete que los va a sacar de la pobreza, pero obviamente no los puede sacar, porque entonces pierde esa necesidad que ellos tienen, y esa necesidad es la que hace que ellos les den su apoyo y los convocan a algún mitin y van, o los dicen tienes que ir a reventar una marcha, pues van y lo hacen. O sea, ¿por qué? Porque tienen esa necesidad de hacerlo, y el gobernante de izquierda nunca les va a dar lo suficiente para que salgan de esa condición. Entonces, en los países donde está reventando ahorita es donde fue echado el Foro de Sao Paulo, que es importante. O sea, los gobiernos que habían sido parte del Foro de Sao Paulo, como Brasil, que va a ser el siguiente país en reventar, se los puedo asegurar, y Argentina, evidentemente, que ya trae problemas, pero que también ahorita está más o menos estable porque viene un proceso electoral. Pero si no gana el kirchnerismo, es decir, este grupo de izquierda, ¿no?, de Cristina Fernández de Kirchner, va a venir evidentemente una revuelta social en Argentina también. Es el Foro de Sao Paulo que está lanzando su contraofensiva, sabiendo que tienen el respaldo político y económico de México, que es ahorita su bandera estandarte. O sea, es el país más poderoso del Foro de Sao Paulo en activo, ¿no? Porque está Bolivia, está Cuba, obviamente, ¿no? Está Venezuela, y podemos hacer ahí una lista de países evidentemente que no tienen la capacidad política, ni demográfica, ni económica de México. Entonces, para el Foro de Sao Paulo, México es la joya de la corona. Y con el respaldo de López Obrador, que por un lado, no sé si supieron, se reúne el jueves, cuando sucedió todo esto de Sinaloa, en la mañana recibió en visita de establo, más bien porque era un par de bestias, recibe al presidente de Cuba, ¿no? Pero se negó a recibir al presidente Piñera de Chile. ¿Por qué? Pues porque era de derecha. Es decir, es tan burdo, además, que lo hace evidente, ¿no? Así que esta ofensiva que estamos viendo ahorita de desestabilizaciones en el continente es precisamente como este intento de retomar ahora sí el control completo, sabiendo que tienen a México como su ancla, ¿no?, a través de la cual van a lanzar, a través del apoyo económico y político, la conquista de todo el continente. Pero afortunadamente tenemos a un personaje tan estrambótico y tan extraño y tan, pues pueden poner todos los calificativos que quieran, como Donald Trump, que afortunadamente solamente obedece a sus propios caprichos. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque todos los presidentes de Estados Unidos, creo yo, cuando menos del siglo XX, no sé si todos, pero cuando menos del siglo XX, sabían que obedecen, están a las órdenes de un grupo poderoso que está por encima de ellos. Todos los presidentes. Hubo 2 presidentes que se rebelaron contra ese poder,
que fue John F. Kennedy, que descubrió ese poder y se rebeló contra él, y Donald Trump. Porque Donald Trump sí se cree que él es el hombre más poderoso del mundo. O sea, a lo mejor no lo es, pero él cree que sí lo es. Y eso es algo bueno, curiosamente, ¿no? O sea, en otro momento de la historia a lo mejor uno hubiera dicho, bueno, es que simplemente no vive en la realidad. Pero ahorita, viendo cómo está la situación, es algo positivo. Porque gracias a eso, él se ha rebelado contra lo que era la política oficial de este grupo de poder. Por ejemplo, el aborto, las drogas, ¿no? Donald Trump está en contra de la legalización de las drogas. Está en contra del aborto y está en contra de muchas cosas. Y está a favor de reactivar la economía norteamericana. Entonces, porque él sí se siente que él de verdad está gobernando el país. Entonces, eso para nosotros ahorita, para el continente y para México, es una ventaja. Porque él aborrece evidentemente el comunismo y aborrece al Foro de Sao Paulo y quiere acabar con él. Entonces, qué bueno que esté enfrascado en esto. Lo que sucedió el jueves pasado en Culiacán tiene que ver, creo yo, directamente con esta cuestión de Trump. Trump está ahorita enfocado en su reelección. Ustedes saben que, bueno, eso se dice, ¿no?, en el ambiente político. Los presidentes de Estados Unidos, los presidentes que se reeligen gobiernan 4 años y los que no se reeligen pues no gobiernan realmente. ¿Por qué? Porque los primeros 4 años del primer periodo presidencial de un presidente sirve para garantizar su reelección. O sea, hace ciertas medidas, no se compromete mucho, simplemente todo está enfocado en su reelección. Y si logra la reelección, entonces empieza a gobernar ahora sí. A partir del 4º o del 5º año, al 8º, es cuando realmente gobierna. Trump está gobernando desde el primer periodo y además está tratando de asegurar un segundo periodo. Trump sabe que México es la pieza clave porque por México ganó la elección, por todo lo que él vendió, ¿no?, contra la migración y contra todo este asunto. Porque realmente mucho de ese voto que se movilizó fue precisamente por eso. Sabe Trump que México es una pieza clave con el que puede ganar o perder su reelección. Ahorita con López Obrador sabe que si lo deja hacer todas las tonterías y las locuras que quiere hacer, prácticamente tiene garantizada que pierde la reelección, si no le pone un alto. ¿Por qué? Porque si López Obrador logra su cometido, uno de ellos, ustedes recordarán, el 1 de julio, cuando él celebró un año de haber ganado, en Palacio Nacional le hicieron una entrevista el periódico La Jornada, y dentro de todas las, bueno, porque todo lo que dijo fueron tonterías, pero la más destacada fue que él dijo, si por mí fuera, acababa con las Fuerzas Armadas, con el ejército, lo disolvía, y nos declarábamos un país pacifista, ¿no? Bueno, esa es una declaración de guerra abierta contra las instituciones y las Fuerzas Armadas, que es muy importante. Obviamente es una declaración que no pasó desapercibida para Trump, pero porque además Trump, que sí está decidido a una guerra frontal contra el narcotráfico, sabe que la única fuerza real de combate que hay en México es pues las Fuerzas Armadas, sea la Marina, el Ejército, lo que sea. Entonces, cuando sabe que por un lado López Obrador quiere la legalización de las drogas y por el otro quiere acabar con el ejército, sabe que sí, López Obrador está convencido de hundir a México en el infierno del narcotráfico, o sea, de entregar las riendas de nuestro país al narcotráfico. Lo que sucedió el jueves pasado creo que es una muestra clara, contundente de esto precisamente. Aparentemente, bueno, sabemos que hay demasiada confusión sobre esto que sucedió el jueves, o sea, se han filtrado ciertas cosas, pero no tenemos una claridad real. Pero aparentemente era una operación que iba a realizar la DEA con el ejército y obviamente no le habían dicho a López Obrador, porque el gobierno de Estados Unidos y la DEA sabe que López Obrador está totalmente aliado con el cártel de Sinaloa y yo creo incluso que con el Jalisco Nueva Generación, creo yo, porque se me hace mucha casualidad, y lo he platicado con Gustavo, que el único cártel que le ha plantado, o sea, que
que abiertamente lo ha desafiado, que lo ha retado, que ha sido el Cártel Jalisco, que le ha declarado la guerra y no ha habido una respuesta real. Es decir, eso sirve para legitimar a López Obrador. No es para debilitarlo, sino al contrario. Es como si yo dijera, no, bueno, es que a mí el demonio se me apareció aquí y me dijo que me odiaba. Entonces la gente va a decir, bueno, pues que es porque es un santo, ¿no? Pues sí, porque el demonio no le iba a decir eso a alguien que le perteneciera, ¿no? Entonces, el hecho de que haya esta faramalla donde el Cártel Jalisco Nueva Generación aparentemente le declara la guerra al gobierno, creo yo que es más bien para legitimarlo y fortalecerlo. El gobierno de Estados Unidos lo sabe, que además recibió financiamiento en sus campañas anteriores y en esta. Por eso López Obrador está al servicio por completo del Chapo y quiere extraditarlo. O sea, revertir la extradición, traérselo acá y bueno, pues esto que pasó el jueves fue precisamente esta demostración, como yo creo que fue una manera de mostrar que era más fuerte las fuerzas del mal, del narcotráfico, que el mismo Estado mexicano. Por lo tanto, sería ilógico e irracional combatirlo. Es mejor aliarse. Así de simple. O sea, a ese punto, ¿no? En el cual no les extrañe que de repente López Obrador le diga a los cárteles, ¿saben qué? Mejor ustedes encárguense de la seguridad, porque si ustedes generan la inseguridad porque los combatimos, pues si ya no los combatimos, entonces ustedes ya se pacifica todo, ¿no? Bueno, ¿es una locura? Pues claro que lo es. ¿Lo pueden hacer? ¿Lo puede hacer él? A mí no me extrañaría, porque ha hecho todas las cosas que uno nunca se hubiera imaginado que se podrían pensar, y él las ha hecho. Entonces, lo que estamos viendo, ya como para terminar el cuadro, evidentemente es que Donald Trump sí está actuando y va en un sentido y López Obrador va en otro. Esta situación va a generar una tensión y después de la tensión va a venir una ruptura. Eso nos puede beneficiar como país, pero el latigazo que dé esta ruptura puede ser muy violento. Ahí es donde vemos un peligro. ¿Qué es lo que yo creo que pudiera suceder en los próximos meses, el próximo año o en los próximos 2 años? Ahorita López Obrador lleva 10 meses, 11 en el poder, y ya vimos de lo que es capaz, ya vimos el daño que le ha causado al país. El país no se ha acabado de hundir porque lleva una inercia de muchos años y todavía nosotros podemos salir y hay una actividad económica, todavía hay comercio, todavía hay circulante, la gente todavía puede salir a las calles. En fin, más o menos se está deteniendo, pero todavía vamos con un cierto impulso, ¿no? Pero esto cada vez va a ser más lento y más lento y más lento y más lento. A partir del próximo año yo creo que esto se va a acelerar con con el proyecto de egresos y de ingresos que presentaron, porque viene totalmente, bueno, y con Ken estuvimos en una reunión en Guadalajara donde un experto en cuestiones financieras nos explicó que se prevé que va a venir una fuga de capitales enorme, porque el gobierno lo que está queriendo es exprimir hasta el tuétano el aparato productivo, que es el único que genera impuestos, y lo único que va a provocar es ahuyentarlo, evidentemente, ¿no? Eso va a agravar más la situación, porque la demanda de recursos va a crecer y de donde se van a obtener se va a reducir. Entonces esto va a traer como consecuencia que las calificadoras van a bajarle todavía más el valor a la economía mexicana, y por lo tanto esto necesariamente implica que los dineros que se quieran traer se les tiene que ofrecer un interés mucho más alto todavía. En fin, esto va a traer una bola de nieve que se va a hacer gigantesca. Pero de todos modos esto todavía lo van a ir aguantando el próximo año, porque están viendo, o sea, están las miras puestas en el 2021. Esa es la primera meta que tienen. Necesitan garantizar ganar el Congreso, pero ya ellos sin tener que negociar con ninguna otra fuerza política. O sea, a lo que le está apostando López Obrador y Morena es a tener la mayoría de las dos cámaras, y entonces sí, teniendo la mayoría, seguramente va a venir un cambio de constitución, que ahorita no lo podrían hacer, pero ahí sí, y entonces a él lo pueden nombrar
rey o emperador o Dios o lo que quieran. Y ellos ya pueden hacer lo que quieran y el país ahora sí se va a ir pues al infierno completito, ¿no? Eso es si ellos ganan. Pero ¿qué pasa si no ganan? O sea, que es la posibilidad y es a lo que nosotros debemos de apostarle en el 2021, a que pierdan la mayoría, no solamente que pierdan lo que tienen ahorita, sino que pierdan la mayoría y que se logre posicionar otra fuerza de oposición real en el Congreso. Si eso llegara a suceder, entonces es probable que veamos el escenario que estamos viendo ahorita en Perú. Por eso es importante ver lo que está pasando en Perú, porque es probable que López Obrador quiera disolver el Congreso. O sea, si ya no lo controla, lo puede disolver y puede venir un golpe ahí legislativo y entonces sí, olvídense, ahí sí se puede desatar ya una guerra civil o lo que sea. Entonces, en los dos escenarios se vislumbra un panorama negativo, si gana y si pierde también. ¿Cuál es la solución? Porque realmente, digo, la situación es muy grave, de verdad. Yo nunca había visto a nuestro país ante un peligro tan grande como el que tenemos ahorita. Vamos a hablar de soluciones materiales y al final vamos a hablar de soluciones espirituales, que al final de cuentas son las más poderosas, ¿no? Las materiales es, bueno, pues esto que estamos haciendo ahorita es parte de esa solución. Esta reunión que tenemos aquí, el que ustedes estén escuchando esto, que estén interesados en conocer la situación de la iglesia, la situación del mundo, la situación del país, que ustedes estén dispuestos a hacer algo más de lo que han hecho siempre, porque estamos viviendo tiempos que no son ordinarios. Entonces, en tiempos ordinarios podemos llevar una vida ordinaria, pero en tiempos que no son ordinarios, pues tenemos que hacer otras cosas distintas. Y eso es a lo que debemos de estar preparados. Creo yo que tenemos la obligación, nosotros, los que ya tenemos esta conciencia de el peligro que hay en el país y lo que está sucediendo, de abrirle la mente y la conciencia a otras personas. Todos tenemos vecinos, ahora sí, vecinos chairos. Yo creo que todo el mundo conoce a alguno, cuando menos algún perdido que anda por ahí, que evidentemente no tiene idea de lo que está pasando. Pero hay gente que es bien intencionada, pero ignorante. Entonces, a esos bien intencionados hay que rescatarlos. A los que están obcecados, es decir, que no, están cerrados y que no les interesa, son fanáticos irracionales, yo creo que no tiene ni caso perder el tiempo con ellos, ¿no? La realidad los va a golpear y ya si son muy cínicos, se van a regodear con esa realidad, o si tienen un poquito de humildad o de conciencia, pues cambiarán, pero será la realidad la que haga esa labor. Creo yo también que debemos de participar en donde veamos que podemos apostar nuestras fichas para esas alternativas. Hay varios grupos a nivel nacional que están tratando de levantar esta voz como una alternativa y señalando qué es lo que se debe hacer. Yo creo que es importante involucrarnos ahí también. Hay otro factor que está pues fuera de nuestro alcance, porque eso puede ser circunstancial, que es esta cuestión que les decía de Donald Trump. Si él realmente se decide a intervenir en nuestro país, y simplemente por algo muy simple, no porque nos quieran ni le resultemos simpáticos, pero si Trump sabe que López Obrador está decidido a reventar este país como creemos que está decidido, él sabe que se le va a generar el mismo problema que tuvo Venezuela con la fuga masiva de gente que evidentemente por sobrevivencia se tuvo que ir de su país, y que se han salido, creo, alrededor de 3 o 4, como 4 millones cuando menos, o entre 4 y 5 millones de venezolanos a los países alrededor, o sea, a Colombia, a Brasil, a los países que están ahí alrededor. Y no los han podido contener, obviamente, ¿no? Bueno, imagine, pero además Venezuela es un país que ha de tener 40 millones de habitantes, no creo que tenga más, o quizá menos, por ahí. Estamos hablando de que México tiene cuando menos 4 veces más, porque las cifras oficiales dicen que somos 130 millones. Yo sinceramente creo que somos cuando menos, así bajita la mano, somos 150 cuando menos. Pero tienen que maquillar las cifras porque si no la ONU empieza a meterle presión. Entonces, mucha gente que vive aquí pues ni siquiera aparece en los censos. Pero bueno, de esos 150 que seamos,
Ustedes se imaginan cuando esto empiece a reventar, la gente va a salir huyendo del país, obviamente. ¿Y a dónde se van a ir? ¿A Cuba? ¿Se van a ir a Guatemala, Honduras? Pues obviamente. Estados Unidos puede detener ciertos oleajes de gente, es decir, ¿cuánto creen que puedan detener en la frontera? 20,000, 30. Pueden incluso mandar a todo el ejército y apostar a 100,000 efectivos a lo largo de la frontera. Vamos a pensar algo extremo. 100,000 es el número total, digamos, de elementos que tiene el ejército mexicano. Vamos a pensar que ese número lo moviliza Estados Unidos en la frontera. Podrá detener a otros 100,000 que quieran cruzarse, a 200,000, quizá a 500,000. Pero imagínense que se quiere cruzar 5 millones de personas. El ejército de Estados Unidos no los podría detener. Es una cantidad tan bárbara de gente que aunque estén mate y mate y mate, primero se les acaban las balas que acabarse la gente que quiere pasar. Entonces, sabiendo Donald Trump que esta situación se le puede desbordar hacia allá, y eso sí le puede costar el poder, es decir, perder la elección y perder la presidencia, porque aunque se reeligiera, una situación que él no pudiera detener así le cuesta, porque le cuesta la presidencia. Entonces, él evidentemente, creo yo, por sentido común, que no va a permitir que esa situación llegue a ese extremo en México, creo yo. Me estaba comentando Gustavo cuando veníamos que incluso las voces defensoras de López Obrador, como un Alfredo Jalife y gente así, están manejando la versión de que lo que sucedió en Sinaloa el jueves fue un intento de golpe de Estado contra López Obrador, con la idea de legitimarlo al final de cuentas, ¿no? Yo creo que yo no descartaría la posibilidad de que pudiera darse en algún momento un golpe de Estado, pero no va a ser de narcotráfico. O sea, simplemente es lógico. Si el presidente que más ha sido favorable al narcotráfico, que más les ha abierto las puertas, que ya no los va a perseguir, que ya no les está incautando, o sea, que les ha dado todas las facilidades, hace como por qué el narcotráfico iba a querer atacarlo si es su mejor aliado, si simplemente es ilógico, ¿no? Más bien pensemos en quién él ha agraviado. Entonces por ahí sí puede venir esa respuesta. La única posibilidad de salir medianamente librados de esta, quizá, es una medicina muy amarga, y yo creo que no, yo no quisiera pasar por ahí, pero yo no veo otra. Podría ser, si no se van por las buenas, ni electoralmente, porque no se van a ir por ahí, se van a tener que ir por la fuerza. Y el único que puede ejercer la fuerza y la presión es el ejército. Y para hacerlo tiene que dar un golpe de Estado. Pero no lo va a hacer si no tiene el respaldo y el visto bueno de Estados Unidos. Solamente con el visto bueno de Estados Unidos, el ejército mexicano podría dar un golpe de Estado sabiendo que la patria de verdad está en peligro. Quizá de todas las posibles salidas esta sea la más remota, y así lo veo yo, y quizá sería la menos dolorosa, ¿no? De verdad, seguramente, porque todas las demás implican una purificación para nuestro país tremenda. Ahora, ya para terminar, ya entrando a esta parte espiritual, es obvio, era lógico, era natural que México iba a caer en las garras del demonio cuando es un país que está matando a sus propios hijos. Eso era natural. O sea, no podíamos esperar que Dios nos iba a mandar un redentor, bueno, no quiero usar esa palabra, sino un gran líder que nos resolviera nuestros problemas, sabiendo que en México se ha permitido lo que la Virgen de Guadalupe vino a desterrar hace 500 años, que es los sacrificios humanos y la idolatría. Ahora estamos regresando a eso. Ustedes saben, me imagino todo el mundo conoce el caso de este chico de Ángel de Morelia, que él reveló que la Virgen pues obligó a los demonios a decir que por culpa del aborto es que la violencia se desató en nuestro país. Hay una relación directa de cada muerte violenta con cada aborto. Estamos viendo que la violencia está peor que nunca. ¿Eso qué significa? Pues que los abortos están igual, me imagino, pues si van a la par. Si López Obrador está enfrascado en legalizar el aborto, como ya se le
aparentemente se legalizó en Oaxaca, aunque parece que va a haber ahí una controversia, y se quiere hacer a nivel nacional con una loca como Olga Sánchez Cordero. Eso significa, ahorita el aborto está legalizado prácticamente nada más en la Ciudad de México, y nada más ahí, y vean todo lo que está pasando en todo el país. ¿Ustedes se imaginan lo que va a pasar si se legaliza el aborto en todo el país? Bueno, eso yo creo que se desborda al mundo entero, ¿eh? O sea, la violencia de México se desborda a todo el mundo. Si nada más en la Ciudad de México es suficiente para inundar de sangre a todo el país, pues imagínense lo que se multiplicaría si esto se legaliza en todo el país. Ahí es donde entra esta solución, que es esta parte final con la que yo quiero cerrar, que es la parte espiritual. Esto que estamos enfrentando ahorita, que ya les hice un recuento, ¿no? La parte de México, la parte de la iglesia, la parte del mundo, o sea, todo esto, todos los conflictos son el reflejo en el mundo de un conflicto espiritual entre el bien y el mal, que es un conflicto que ha existido desde que el demonio se rebela contra Dios. Pero llega, vamos a decir, esto es como un arco, no un narco, donde hay un punto de partida, de tensión, se extiende una cuerda y llega al otro punto. Yo creo que estamos en este otro punto, donde es más violento y donde los acontecimientos se van precipitando más rápido, a una mayor velocidad. Es importante recordar que hace 102 años, en octubre de 1917, la Virgen de Fátima le dijo a los niños, a los pastores, que si no se hacían reparaciones, si no se hacía ayuno, oración y penitencia y se rezaba el rosario, pues todo el mundo iba a caer en las garras del comunismo. Cuando apenas iba a empezar el comunismo en el mundo, ustedes lo saben. Y dijo que ya era inminente, ¿no? Lo dijo hace 100 años. O sea, que ya estábamos, que el brazo de Dios estaba a punto de caer y que ella lo estaba sosteniendo. Pero ya pasaron 100 años y aquí seguimos. ¿Qué significa eso? ¿Que la Virgen se equivocó, que no tenía bien las cuentas? No. Significa que hubo gente a lo largo de estos 100 años que sí tomó en serio el mensaje de la Virgen, que sí ofreció sacrificio, ayuno y penitencia y el rosario para alargar este tiempo. O sea, esa gente a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI nos ha regalado un tiempo de gracia extra que no estaba hace 100 años contemplado, porque la Virgen vino a advertirnos de algo que era inminente. Inminente, ¿qué significa? Que ya estaba a la puerta. Entonces, eso significa que hay una respuesta de Dios. Siempre que ve que la gente responde, Dios responde también. Si vino a darnos la solución y hubo un grupo que no sabemos cuánta gente fue, serían 100, serían 1000, serían 1 millón, no sé, de gente que sí a lo largo del siglo XX y XXI sí tomó su rosario en su casa, en el anonimato completo, que sí ofreció ayunos que solamente lo sabe Dios y la Virgen, y que sí ofreció sacrificio. Cada uno de esos nos fue ganando quizá 1 segundo, 1 minuto, 1 día, 1 semana, 1 mes. Y gracias a ellos nosotros estamos aquí. Nosotros necesitamos, bueno, en estos 100 años también hay gente, incluyéndonos nosotros, que quizá no nos hubiéramos salvado si esto hubiera terminado antes. Piensen cómo era su vida hace 5 años, o hace 10, o hace 2, y a lo mejor en algún momento alguno de nosotros o muchos tuvimos una conversión, pero si no hubiéramos contado con ese tiempo extra, no nos hubiéramos salvado. No sabemos si nos vamos a salvar, pero cuando menos creo yo que ahorita ya hicimos o estamos en el proceso de la conversión, porque es un proceso que tenemos que hacer todos los días,
Y solamente sabremos si nos convertimos plenamente cuando estemos de frente a Dios y sepamos si nos salvamos. Ahí es donde dijimos, vamos a saber con certeza si nuestra conversión fue completa. Pero mientras no lleguemos a ese punto, es un proceso, no es un camino. Entonces, esa gente nos ganó este tiempo de gracia y nosotros necesitamos ganar otro tiempo de gracia para más gente que ahorita este día se condenaría si el mundo se acabara hoy o mañana. Entonces, la lucha que tenemos que dar es una lucha espiritual, aunque enfrentemos poderes materiales y poderes humanos. Afortunadamente, nosotros nos toca enfrentar estos poderes humanos. La lucha espiritual, la derrota del mal, le toca a Dios. Él ya lo derrotó. Eso debemos de tenerlo siempre presente. ¿Dónde Dios derrotó al mal? Pues en la cruz y en la resurrección. O sea, esta guerra está ganada. O sea, ya está ganada. Estamos en una batalla, pero el enemigo ya perdió la guerra. El enemigo va en retirada. Pero en esa retirada está tratando de hacer el mayor mal posible, quemando, violando, robando, asesinando. Eso es lo que está haciendo. Nosotros, nuestra parte en esta batalla es comprometernos a tratar de evitar que ese mal se salga con la suya. Pero esta guerra está ganada, y esa certeza de que esta guerra está ganada es la que nos debe de alentar cada día, porque en el mundo parecería que el mal es el que está derrotado y el bien es el que triunfó, pero no es así. Ustedes recuerden esa promesa: en el momento en el que el demonio se sienta más ensoberbecido y sienta que el triunfo es suyo, es cuando esa humilde mujer de Nazaret va a venir a pisarle la cabeza. Así que nosotros debemos de tener esa confianza plena de que la batalla en la que estamos es una batalla espiritual y todos tenemos que tomar parte de ella, y todos tenemos un arma fundamental y poderosísima, que es esta, ¿no? Y la debemos de usar y la debemos de ejercer. Y lo último que quiero comentarles es una propuesta, una invitación a que salgamos un poco, ¿no?, también de nuestras paredes, que es o sea, nuestra vida espiritual es una vida de intimidad con Dios, pero en los momentos, como les digo, que no son ordinarios, necesitamos también tomar medidas que tampoco son ordinarias. Si en un tiempo ordinario nosotros podemos rezar un rosario en nuestra casa, en nuestra familia, en una capilla, ahora necesitamos hacerlo en otros lugares donde necesitamos que la gente lo vea y decirles que estamos orgullosos de ser católicos y que no nos avergonzamos y que tenemos el poder de decir: somos hijos de Dios y estamos cubiertos con el manto de la Virgen. Entonces, la invitación es a tomar ya esta parte de nuestra defensa espiritual en donde nos vean, no como una cuestión de soberbia ni para presumirlo, sino como una demostración de que nosotros estamos convencidos de que el bien nos está protegiendo y de que debemos de romper también nuestros temores y decirle a Dios, así como los apóstoles se metieron en el cenáculo temerosos de lo que iba a pasar porque los iban a linchar, y cuando recibieron el Espíritu Santo salieron llenos de valor a manifestar, nosotros ahora debemos de hacer lo mismo. Eso es lo que yo creo. Les había propuesto la vez pasada que vine un acto, un desafío realmente, que creo que se puede hacer y que debemos hacer aquí en Zamora y en otras partes, pero vamos a tomar aquí Zamora como este punto, que es la toma espiritual. Es un acto, yo creo que es simbólico, pero puede tener repercusiones fundamentales, ¿no? Yo ya les platiqué que nosotros lo hicimos en Guadalajara hace 2 años, en el noviembre del 2017, y luego lo hicimos en la Ciudad de México con el cardenal Sandoval Íñiguez. En Guadalajara lo hicimos pues laicos, simplemente porque lo hicimos en contra del parecer y en contra de la voluntad del arzobispo de Guadalajara, que es el arzobispo José Francisco Robles Ortega.
Él no estaba de acuerdo, no quiso y nosotros lo hicimos. Porque somos católicos y porque somos parte de la iglesia, porque somos parte de esta iglesia militante y porque además somos el grueso de la iglesia católica, además, ¿no? Lo hicimos y bueno, pues después lo pudimos repetir este acto en la Ciudad de México con el cardenal Sandoval, que fue algo espectacular. Y hay que hacerlo. Yo creo que aquí en Zamora, creo, por lo que sé, que no va a haber el apoyo del obispo, evidentemente. La verdad es que él se lo va a perder. Esa es la realidad. Pero hay que hacerlo. Es un acto, es una demostración, no son una congregación que esté sometida a un obispo que necesite su aprobación. Es un acto de ustedes como ciudadanos. Punto número 1. La Constitución les permite la libre manifestación y tenemos todavía el derecho de la libre expresión. Entonces, ejerciendo nuestros derechos civiles, punto 1, y 2, religiosos también, creo yo que debemos de salir a manifestar públicamente nuestra fe y hacer una toma espiritual, aunque sea simbólica, de la ciudad de Zamora y entregarlo a los pies de la Virgen de Guadalupe. Es un desafío y lo ideal sería que fuera muchísima gente, pero aunque no fuera mucha, esto no va a pasar desapercibido para Dios, porque Él sobre todo valora la intención y la disposición, creo yo. El resultado pues es de Él, ¿no? O sea, los frutos son de Él. Nosotros debemos de encargarnos de arrojar esa semilla y cuando menos marcar un poquito el surco, y lo demás pues viene de Él, ¿no? Entonces, con esto simplemente quiero terminar retomando esta propuesta, ¿no? De que hay que hacerlo, y a quienes sí pueden venir y los podemos invitar, esa gente de la Guardia Nacional Cristera de Jalisco, que son los que encabezaron la toma espiritual de Guadalajara y la de México también. Entonces, a ellos sí los podemos traer y bueno, estamos enfrentando esta guerra espiritual como fue hace 90 años. Y pues si nosotros aquí, que Zamora es una tierra cristera, estoy hablando en presente porque sigue siendo, creo que debemos de dar ese ejemplo y motivar a otros, porque de aquí después se puede hacer en Morelia y en otros lugares donde hay esa necesidad de recuperar esa tranquilidad y cuando menos decir, Señor, esta ciudad te pertenece. Ustedes acuérdense, con esto termino, la negociación que hizo creo que fue, el sobrino de Abraham, se me fue el nombre, cuando iba a ir el ángel exterminador a Sodoma, y que le dijo, oye, pero si hubiera un grupo ahí, tú evitarías la destrucción. Bueno, sí, si son, empezó con 100, creo, ¿no? Con 50, bueno, sí, si fueran 50, si fueran 40, ¿no? Y al final de cuentas era judío, por eso tenía que rebajarle, ¿no? Entonces, y si fueran 30 y 20 y 10, y creo que acabó en no sé en cuántos, pero ya, bueno, pues por esos, en atención a ellos, iba a evitar la destrucción de una ciudad, pero ni siquiera había esos 10 o 5 o los que hayan sido. Aquí en Zamora seguramente hay más de esos 10, y quizá con esos 10, en atención a esos 10, Dios pueda librar esta ciudad de todos estos males que ahorita nos están agobiando, ¿no? Pues porque en Guadalajara estamos igual o peor, ¿no?, que ustedes. Así que simplemente es la invitación que yo quiero hacerles, retomarlo y motivarlos a que lo hagamos, ¿no? Públicamente. Ustedes van a sentir un poder, creo yo, casi les puedo apostar que nunca han sentido. O sea, salir a las calles a rezar el rosario abiertamente, aun cuando no hay un sacerdote que los acompañe, se siente un poder increíble, de verdad. Así que los invito a que lo sientan ustedes y que lo puedan llevar a cabo. Pues muchas gracias por su tiempo, su atención, su paciencia, y si tienen alguna duda, pues y yo la pudiera responder, pues con mucho gusto. Hablabas, a ver, yo quisiera de las 3 fases que tú comentaste, ¿no? A ver, del tema sinodal,
a mí me surge una pregunta con el tema del Papa, con el tema de todo esto que evidentemente incluso es público y hay videos y hay de toda esta serie yo vi una serie de videos del padre Lofeudo, Juan Antonio Lofeudo, que lleva una secuencia casi prácticamente cronológica de lo que está sucediendo con el sínodo, detalles. Veo ese documento, está mal, no hay nada bien, yo no veo nada bien en ese documento. Claro. Bueno, pero se supone que hay un cardenal, el cardenal Robert Sara, que está como, afortunadamente por el cargo eclesial que tiene, está como, pues ahí al pendiente, ¿no? Pero se supone que el Papa Francisco debe tener asesores, ¿no? En un momento dado, espérate, aquí la estás regando, ¿no? O sea, es como mi... Bueno, eso suponiendo que el Papa... Sí, sí. Bueno, ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que esto... Eso sería si el Papa estuviera actuando de buena fe. Y entonces, pues simplemente no tiene información suficiente y por lo tanto lo están engañando. O sea, pero aquí hay una acción deliberada, absolutamente deliberada. Entonces, los asesores que él nombra o que pone, pues evidentemente... Yo sé que esta comparación que voy a hacer les va a resultar muy chocante y muy odiosa, ¿no? Pero la tengo que hacer. El Papa Bergoglio es el López Obrador de la Iglesia, así de simple, no le den más vueltas. O al revés, o López Obrador es como el Papa Francisco de México, o sea, porque actúan igual. O sea, al final de cuentas, así como López Obrador no le gusta la disidencia, ni la oposición, ni la tolera, el Papa Francisco tampoco. Él ha ido cortando cabezas de los que se oponen a su gobierno, ¿no? A lo que él está diciendo. Él no le gusta, no acepta que se le contradiga. Y la humildad de López Obrador es tan real como la del Papa Francisco. O sea, todo está pues actuado, ¿no? Realmente. Entonces, yo por eso es que digo que él es el responsable, porque lo está haciendo con plena conciencia. O sea, si no supiera, no sería culpable. Bueno, sería un culpable, pero menos responsable. Pero como aquí estamos hablando de que hay una plena y absoluta conciencia y está deliberadamente impulsando estos cambios y está deliberadamente permitiendo estos escándalos como el del famoso Scalfari, director del periódico La República, que cada vez que quiere le hace una entrevista escandalosa donde no hay testigos de nada porque no hay grabaciones ni nada, y siempre sale y dice, no, es que el Papa dijo toda esta cantidad de herejías y no hay forma de decir si es cierto o no es cierto, pero además el Vaticano nunca lo desmiente, como esta última que dice... ¿Qué opinas tú de la infalibilidad papal? ¿Qué papel juega? Bueno, la infalibilidad papal es en el sentido de a cuestiones de fe, pues está blindado en cuestiones de fe, pero aquí entraríamos en un terreno ya mucho más delicado, que es sobre si esa infalibilidad la ostenta Francisco o no. Ese es el asunto, porque hay un papa, o sea, hay dos papas, pero no puede haber dos vicarios de Cristo. O sea, cuando estaba San Pablo y San Pedro, pues quizá San Pablo era un apóstol mucho mejor en todos los sentidos que San Pedro, pero el vicario de Cristo era San Pedro. Quizá San Juan fue un apóstol más amado que Pedro, y yo estoy convencido que además era muchísimo más inteligente, pero el vicario era uno solo, era Pedro. Aquí no puede haber dos vicarios de Cristo. Y en la renuncia del Papa Benedicto, él estableció, o sea, en su renuncia y sobre todo en el discurso del 28 de febrero, que es cuando él se va a Castel Gandolfo, ya él dice que el cargo petrino
que el carisma de Pedro es irrenunciable, que es ad vitam y que no se puede renunciar a ser vicario de Cristo, pero sí se puede renunciar a ser papa. Entonces tú puedes decir, oye, espérame, ya me estás aquí haciendo caer en un juego de palabras. El papa es un cargo administrativo. ¿Cuál es el qué poder ostenta un papa? Es el jefe del Estado Vaticano, es el jefe de la Iglesia, pero el vicario de Cristo es el que tiene las llaves del reino y es el que tiene el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. El Papa generalmente o siempre es el mismo, la misma persona que ostenta el gobierno terrenal es el que tiene el poder de atar y desatar en el mundo, siempre, en el cielo. Pero ahorita, por una situación excepcional de la historia, hay dos personas, pero una de esas dos personas renunció a los cargos administrativos, es decir, el Papa Benedicto no es el jefe del Estado Vaticano, ya, porque renunció a eso, no es el jefe de la Iglesia en el sentido humano, como estructura, pero sigue siendo el vicario de Cristo. Entonces, el Papa Francisco puede mañana abolir el infierno, si quiere, o el cielo. Y eso no tiene ninguna repercusión porque no hay una vinculación. Pero el Papa Benedicto puede, no sé si lo hace, pero él puede anular espiritualmente cosas que están pasando ahorita, y eso sí tiene una repercusión. O sea, la idea de la renuncia del Papa Benedicto fue para él convertirse en un contenedor, o sea, para contener me refiero a detener cosas que él sabía que iban a pasar si él se hubiera muerto. O sea, muerto él, no hubiera habido quien lo detuviera, pero vivo sí. Entonces, en este juego, él dice, me hago un lado, pero aquí estoy. Y entonces es cuando viene esta cuestión. Aquí el asunto es muy simple o muy sencillo. Quien previó todo esto, todo esto, fue el Papa Juan Pablo II. Como sabía que esto iba, yo creo que él en su don profético vio de alguna manera que esto iba a suceder en algún futuro no muy lejano. Por eso él escribe una constitución donde determina con puntos y comas lo que era válido e inválido en la elección de un papa. Y todo lo que se saliera de ahí era inválido. Y lo dejó todo. Y previó cualquier escenario, incluyendo el escenario que se presentó en la elección de Francisco. En la elección del Papa Francisco, en la Constitución que rige a la Iglesia actualmente, dice que un papa solamente puede renunciar de manera voluntaria, ¿no? No dice qué razones, pero que si se ejerce alguna presión sobre él, ya es inválida la renuncia y lo que suceda después de la renuncia. Pero vamos a brincarnos esa parte si fue o no presionado. Vamos a centrarnos en la parte ya del cónclave. Dice que antes del cónclave, cualquier grupo que haga lobby para posicionar a algún candidato queda excomulgado el candidato y el grupo que lo está impulsando. Eso está establecido ahí. Ahora, pues puede haber un candidato al que lo estén impulsando, pero a lo mejor él no está de acuerdo, entonces él no estaría excomulgado, pero el grupo sí. Pero como aquí el grupo sí se consolidó, sí se confirmó, y además uno de los miembros lo dijo públicamente, que es este grupo que se autodenominó como la mafia de San Galo, que lo dijo el cardenal Danels de Bélgica, y su candidato pues era Bergoglio. Ya era su candidato desde el 2005, pero ahí pues se logró imponer el cardenal Ratzinger, y negociaron aparentemente que el siguiente sería Bergoglio, aparentemente, eso es lo que se cree. Pero como resulta que el Papa Benedicto pues no tenía para cuándo morirse, pues mejor lo echaron, y entonces entra Bergoglio. Pero en el cónclave
se dan las irregularidades que el Papa Juan Pablo II previó que podían suceder y por lo tanto invalidarían el cónclave, la elección. ¿Cuáles son esas? Bueno, para empezar esto, ¿no? De entrada, ese grupo, pues ya era un grupo de cardenales excomulgados, realmente, porque eso dice la Constitución. Bueno, pero vamos a brincarnos también esa otra parte. Ya van dos cosas que nos estamos brincando. Vamos a entrar al cónclave como tal. ¿Cómo sabemos lo que sucedió en el cónclave? Porque ninguno de nosotros estuvimos ahí presente, y el único que sí estuvo, que es el cardenal Sandoval, pues no me lo ha platicado. Entonces, tienen ellos también por mandato, so pena de excomunión, que no pueden revelar lo que sucede, pero hubo alguien que sí lo reveló. O sea, fíjense, hay una ley que dice, los cardenales están impedidos de revelar lo que sucede ahí. Pero, ¿quién reveló lo que sucedió ahí? No, fue Francisco. Sí, en una entrevista a una periodista argentina le contó todo cómo sucedió y por qué no le cayó a él la excomunión, que está ahí. Pues porque ya no era cardenal. Bueno, así lo asumió él, ¿no? Pues ya era el Papa. Entonces dijo, esto es contra los cardenales, pero no dice que contra el Papa. Entonces, él narra lo que sucedió ahí. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que el Papa Juan Pablo II determina que solamente puede haber 2 elecciones en la mañana, 2 votaciones, perdón, y 2 votaciones en la tarde. Nada más 4, punto. Y él dice, en caso de que por error algún cardenal meta 2 boletas en la urna, porque se cuenta, son 118 y salen 119, pues alguien metió una de más, eso es obvio. Se invalida ese voto, no toda la elección, ese voto. En caso de que hubiera en blanco también, o sea, todo está, no hay forma de que, así es, o sea, él pensó en todo. Dice, si se anula la elección porque hay un voto extra, la elección en sí es inválida. Solamente puede haber 2 en la mañana, 2 en la tarde, no puede haber 5, o sea, 4 votaciones por día, no puede haber 5. Y aquí se violaron 2 principios, porque eso es lo que dijo Francisco, o sea, yo me estoy remitiendo a lo que él dijo. Él dice que en la última votación del día que él salió electo, aparentemente, un cardenal metió una papeleta de más, y eso estaba previsto ahí. Pues, ¿qué hicieron? Anularon esa votación, la votación completa, no el voto, la votación completa de la cuarta votación del día. Y entonces hicieron una quinta, o sea, punto 1, ya estaban violando ahí la ley, porque ahí decía que si pasaba eso, solamente se anulaba el voto, no la votación. Entonces, de entrada ya habían caído en la ilegalidad ahí. Y después viene la quinta elección, que es totalmente ilegal, porque solamente se permitían 4, y en esa quinta es donde sale Francisco. Entonces, legalmente fue una elección inválida, de acuerdo a la Constitución. Si la cambian y entonces permiten que haya 500 votaciones por día, bueno, pues ya es otro cantar. Pero esta, que es la que rige a la Iglesia ahorita, dice que esa elección es inválida, y Juan Pablo II dice, lo que salga de una elección inválida es inválido, el Papa y todos los decretos que él ordene. Eso lo dice, no lo digo yo, lo dice la Constitución que redacta Juan Pablo II. Entonces, ahí es donde regresamos al origen. Dame un segundo. ¿Es o no es válido el papado de Francisco? ¿Él está ejerciendo un cargo administrativo? Sí. ¿Y tiene el poder? Pues sí, porque lo está ejerciendo. ¿Es el jefe del Estado Vaticano? Pues sí. ¿Y es el jefe de la Iglesia como estructura humana? Pues sí, también, ¿no? Porque todos los obispos pues se someten a lo que él dice. Pero en la parte espiritual, que es la que no vemos, ¿él tiene las llaves del reino? ¿Sí o no? Pues yo creo que no. De acuerdo a lo que dice ahí el documento. Y para eso está el Papa Benedicto, si no, no tendría ningún sentido que subiera. A ver, otra pregunta así muy simple. Los papas que habían renunciado todos,
regresaban a ser cardenales, o lo que fueran antes de ser papas. Porque el Papa Benedicto, pues no dijo, pues sí, tendría que haber sido cardenal, pues estaba renunciando a todo, pues todo es todo. Pero aquí se quedó, ¿y por qué se le sigue llamando su santidad? Y sigue vistiendo igual. O sea, ahí están las muestras de que el mismo Papa Benedicto nos está diciendo, bueno, soy el vicario, pero no soy el Papa. O bueno, sí soy el Papa, pero no ejerzo el poder, pero sí tengo... Ahí, entonces, la pregunta, todo esto es por la pregunta que hiciste. La infalibilidad del Papa la tiene Benedicto, no la tiene Francisco. Porque si la tuviera, o sea, Francisco no se podría equivocar en cuestiones de fe. Si esta entrevista que le hizo Scalfari es cierta, que yo creo que sí es cierta y que sí dijo eso, de que Cristo no era Dios, o sea, yo sí creo que él tiene eso, porque el Papa Francisco muchas veces se ha alineado con el pensamiento y la doctrina judía, y evidentemente los judíos niegan la divinidad de Cristo. Entonces a mí no me extraña que lo dijera, de verdad no me extrañó, para mí fue una confirmación, pero al final de cuentas lo dejan tan ambiguo que permiten que se genere la confusión, que evidentemente no viene de Dios. De Dios viene la certeza y la verdad, y la confusión y la duda pues vienen de otra parte. Sí, la infalibilidad del Papa es cuando habla ex cátedra. ¿Nos puedes explicar un poquito? Bueno, ex cátedra, y sobre todo, y solamente en cuestiones de fe, nada más, o sea, dogmática, solamente es eso. O sea, cuando hay un documento oficial que cumple todos los requisitos legales para que sea válido, Que no lo había. que no, pero además hay otro asunto ahí interesante, ¿no? Digo, ya eso es meterse como en terrenos de abogados y cosas así, pero la misma renuncia del Papa Benedicto es inválida. ¿Por qué? Porque trae errores ortográficos. Y tú dices, ay, güey, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, pues es que vamos a remitir otra vez, la Constitución dice, de Juan Pablo II, que ningún documento oficial de la Iglesia es válido si trae cualquier error de redacción u ortográfico. Y la renuncia del Papa Francisco trae errores, del Papa Benedicto trae errores ortográficos y de redacción. ¿Ustedes creen que el documento más importante que se ha hecho en la Iglesia durante muchísimo tiempo, pues lo hizo de manera precipitada el Papa y no lo corrigió, sabiendo cómo es Benedicto? Pues los coló adrede, con la idea de invalidarlo, yo creo, porque sería increíble, yo simplemente no lo creo, o sea, no, yo no lo podría creer, simplemente no, o sea, si ustedes le van a dirigir una carta a alguien muy importante, a quien sea, de una cuartilla, pues me imagino que la van a leer como 40 veces, ¿no? Y le van a decir a alguien que saben que tiene una muy buena ortografía, oye, revísala, ¿no? Que no se me haya colado nada. Pues ¿ustedes creen que un documento así, que pasó, a lo mejor no por muchas manos, pero cuando menos por unas 2 o 3 sí pasó, y se hayan colado estos errores? Yo simplemente, porque además quien los detectó, por ejemplo, pues fue Villasana, que es un experto en latín, él habla el latín perfecto, ¿no? Y él detectó estos detalles. Entonces, si él, que no es el Papa, obviamente, los detecta, pues ustedes imaginan alguien como el Papa Benedicto, o sea, simplemente no. Entonces, la cuestión de la infalibilidad es un dogma también, pero que solamente funciona en cuestiones de fe y ex cátedra, como es que es en documentos oficiales de la Iglesia. O sea, son criterios muy precisos. Por eso vamos a suponer que Francisco sí sea el Papa y que sí sea el vicario de Cristo y que él tiene la infalibilidad. Suponiendo, si él dijera que lo que se apruebe en el sínodo de la Amazonia es dogma de fe, pues es inválido, porque ahí se estaría equivocando, porque hay errores que contradicen la doctrina. Que no ha pasado. No, bueno, él sí, por ejemplo, en la encíclica esta de Amoris Laetitia, pues ahí es una encíclica, ¿no? ¿No es encíclica? No, inclusive yo lo comenté con Juan Bosco Abascal. Ah, ok. Él está esperando eso. De hecho, si ese documento se hace ahí sí ya no hay cuenta de...
por ejemplo, ¿cómo se llama? El de sínodo, pues si ese se hiciera, por ejemplo, lo que tú dices, ahí sí, no hay duda. Que se hiciera ex cátedra, eso fue lo que comentó Juan Bosco. Ahí sí ya, de hecho él está esperando eso, yo estoy esperando eso. Ahí puede definirse. Pero una exhortación no se puede. Bueno, pero yo creo que independientemente de que ellos han sido cuidadosos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, es como, les voy a poner un ejemplo igual, ¿no? O sea, un poco banal. No porque López Obrador no cambie la Constitución y ponga por escrito que va a destruir al país, no significa que no lo quiera hacer y que no lo esté haciendo, ¿no? Y están las muestras evidentes. O sea, acá es igual. No porque aún haya dejado por escrito una herejía, no significa que no las haya dicho, y las ha dicho por montones. En las homilías de Santa Marta, pues prácticamente diario se avienta alguna herejía, ¿no? O decirle a Cristo que era un idiota, ¿no? Que se hacía el idiota ahí con la... O sea, cosas así que tú sabes que no pueden venir evidentemente de Dios, del Espíritu Santo. O sea, eso no lo inspira el Espíritu Santo. Y eso y muchas cosas, ¿no? O sea, el hecho de poner a Lutero como un ejemplo, ¿no? Al decir que era un testigo del Evangelio y ponerlo ahí junto a él como una figura que habría que tomar en cuenta, o a esta abortista, ¿no? A la bicicleta, que no es Bonino, que se apellida en Italia, decir que era una grande de Italia, cuando lo único que ha hecho es promover el aborto de miles y miles. O sea, ¿cómo puedes pensar que este hombre no está actuando deliberadamente hacia el mal? Porque están ahí las muestras. O sea, el hecho de decirle a los homosexuales, Dios te hizo así, es una aberración. ¿Cómo Dios va a crear algo que es antinatura? O sea, simplemente es un disparate, ¿no? O sea, y por ahí te puedes ir a lo que quieras. Y hay muchísimas muestras y muestras y muestras, o sea. Oye, otro tema que tú comentabas, pasando ya al otro tema. El tema México, Trump, que mencionas que Trump, pues prácticamente está fungiendo como un contrapeso, ¿no? Por así que favorable a nosotros, y que pueden darse una serie de variables que pueden convenir o agravar las situaciones, ¿no? Yo ahorita viendo lo que este loco está haciendo día con día, pues es más que claro y evidente, ¿no? Cualquiera que tiene dos dedos de inteligencia de frente, pues ve esas cosas, ¿no? Y como tú decías, lo del chairismo y todo eso, pues parece que tiene un velo, una cortina ahí que le impide ver más allá de las raíces, ¿no? Pero yo ahorita que te escuchaba, yo creo que es evidente que López trae al narco, o está metido en el narco, porque no le hace la investigación directamente con la DEA, o no sé, con otros mecanismos FBI a López Obrador. No, yo creo que sí, ya lo tienen seguramente en la mira. Sí, yo creo que sí, o sea, evidente, o sea, ellos tienen esa información, y no de ahorita, de tiempo atrás, ¿no? Pero el asunto es que sacarlo de repente es prácticamente declarar la guerra a México. O sea, por eso yo creo que tienen que ver la manera normalmente este tipo de cosas tienen que filtrar a través de la prensa. O sea, no puede ser el gobierno directamente que lo lance, porque si lo lanza tendría que ir detrás de él, y entonces eso implicaría una guerra que necesariamente requiere una invasión, porque si tú vas a ir a perseguir a alguien tienes que entrar al territorio y tomarlo. Entonces eso ya desataría pues una cosa que obviamente Trump no se va a meter a hacerlo, pero podría, si ve, yo creo que la situación a tal punto que no te extrañe que de repente se lo hagan público, y entonces genere una situación, un ambiente mediático internacional que sea necesariamente, o sea, que sea indispensable que caiga, o que se vaya, o que renuncie, o que lo agarren, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí va a suceder, no sé cuándo, cuando creo que ellos van... Mira, Estados Unidos es experto en el timing, ¿no? O sea, es decir, sabe en qué momento soltar las bombas, cuando hacen más daño, obviamente, ¿no? No son como
tarado de López Obrador que actúa y hace tonterías todos los días y a veces no calcula bien lo que va a provocar. Acá es diferente, entonces yo creo que lo van a esperar y en el momento que ellos consideren que es el momento, le van a soltar la bomba, ¿no? Creo yo. ¿Iba a hacer una pregunta? Sí. Respecto a la convocatoria que está haciendo Gregorio para mayo del siguiente año, no sé, ¿nos puedes comentar más o menos de qué va a tratar? A ver, recuérdame, porque por ahí vi algo, pero no me acuerdo de qué fue. Creo que era una reunión de religiones, algo así. Bueno, pues es que, acuérdense lo que dijo, que todos deberíamos de obedecer a la ONU. Sí lo vieron, ¿no? Me imagino que lo leyeron. Ustedes saben que el proyecto del nuevo orden mundial, del cual ahorita no voy a hablar porque es muy extenso, pero ustedes me imagino que tienen una idea general de lo que es la estructura de poder que a través de la cual va a gobernar el anticristo cuando venga, ¿no? Que esperamos que sea dentro de mucho tiempo. Uno de los requisitos del nuevo orden mundial es que tiene que haber una única moneda, un único poder y una única religión y un ejército único también. Bueno, pues esa única religión evidentemente tiene que estar encabezada por el líder más, ¿cómo le podríamos llamar? Reconocido o más prestigiado, como le quieran ustedes poner, del mundo, que en este caso sería la cabeza de la Iglesia Católica. O sea, porque pues si ponen a un musulmán o a un ortodoxo o a un judío, pues no va a tener la repercusión que tendría el líder de la Iglesia Católica. Entonces, necesariamente para unificar a todas las religiones, en aras de crear una única religión universal, es necesario que sea el Papa, quien encabece la Iglesia Católica en ese momento. Esto obviamente hubiera sido impensable con Juan Pablo II, con Benedicto, con Pío XII, con quien ustedes quieran. Pero ahora pues ya no se ve tan improbable, ¿no? Porque pues está haciendo está haciendo el caminito, esta convocatoria, pues evidentemente apunta para eso. Y el hecho de decir, bueno, vamos a unificarnos con los protestantes, pero ¿de qué rama eran estos con los anglicanos y con otras ramas que dice, bueno, pues son como que los más cercanos y vamos a compartir con ellos la Eucaristía? Entonces tú dices, es que eso necesariamente significa que estás diluyendo las barreras que te diferencian. Digo, pues por alguna razón tú eres una iglesia y no eres ellos y ellos no están acá, porque hay algo que te separa. Pero si tú quitas eso, pues todo se desparrama y se revuelve. Así de simple, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas van un paso y otro paso y otro paso con un fin, y yo no sé si él vaya a terminar de verlo o a lo mejor él pues va a renunciar y va a seguir otro y va a continuar. Ya creo que lo comentamos, el próximo que yo considero que va a ser el sucesor de Francisco, pues es el cardenal Parolin, que es el actual secretario de Estado, porque él estuvo en la reunión en Bilderberg del año pasado y es el primer jerarca católico de ese nivel que participa en una reunión Bilderberg públicamente. Digo, pues no dudo que haya habido otros que ya hayan participado, pero nunca lo habían hecho público. Ahorita fue así que se viera, ¿no? Entonces, todos los que pasan por ahí son a los que están palomeando para ser los siguientes gobernantes, ¿no? De países o de corporaciones o de la ONU o lo que sea. Entonces, ¿como para qué fue él ahí? Pues yo me imagino que fue para simplemente darle el visto bueno. Y en eso Francisco puede renunciar, no tiene que morirse, ¿no? Y entonces sigue el otro y continúa, porque a lo mejor llega un momento en el que hay tanta oposición a él que ya mejor cambian y continúa. Uh-huh. Pero según las profecías no habrá otro, sino Pedro Romano II. Bueno, pero estamos hablando de papas legítimos, ¿no? Acá estamos hablando de papas que no son legítimos. Aquí puede haber otros 500. Pues sí, o sea, ¿Parolin va a ser un papa legítimo? Pues no, tampoco. ¿Cuándo va a haber sede vacante en la iglesia? Pues cuando se muera Benedicto. Y entonces ahí sí, pues quién sabe, dependiendo las condiciones, se elige, si se elige canónicamente o válidamente a otro papa, pues ese
va a ser un papa y va a ser el vicario de Cristo, y a él le deberíamos obediencia, se supone que todos, ¿no? Porque hay otro asunto, ya más para terminar, para ya no quitarles más, entretenerlos más. Si el que hubiera salido en lugar de Francisco hubiera sido el cardenal Burke, pues hubiera sido igual de inválido que Francisco, ¿eh? No crean que por ser bueno iba a ser válido, porque estaba saliendo de un cónclave inválido. O sea, no significa porque sea bueno o malo, eso es aparte. Por la renuncia Porque la renuncia era inválida, entonces hubiera invalidado cualquier sucesión, aunque hubiese el cardenal Burke o el cardenal más bueno que ustedes, o el mismo cardenal Sandoval Íñiguez, si ustedes quieren, él hubiera sido un papa ilegítimo también. No se trata de decir que es porque era Bergoglio, sino es porque el que hubiera salido de ahí era un papa inválido. Y bueno, a ver, Oye, Miguel, vamos a terminar con tu Sí. pregunta. cuando llegamos y te saludé, te pregunté qué opinión tenía Alberto Villasana, o qué se escucha dentro de la jerarquía católica mexicana con respecto a este sínodo amazónico, Amazónico. ¿sí? Que se está dando, ¿sí? ¿En qué se ha oído? ¿Qué se ha ido dentro de todo esto, ¿no? De la iglesia mexicana, la iglesia católica mexicana? Fíjate que es una muy buena pregunta. Bueno, de Villasana te puedo decir así con plena certeza de que evidentemente... Bueno, tú escuchaste la entrevista que me hizo Esteban ayer, ¿verdad? Sí, Ok. claro. Les voy a mandar a los que, bueno, no de todos tengo su WhatsApp, pero los que tengo, ayer Esteban Arce me hizo una entrevista sobre el tema. Entonces, lo que yo dije, pues es lo que opina Villasana, que evidentemente esto va en contra de la doctrina. Eso es lo mismo que piensa Villasana, que esto es un avance más, ¿no? Es una cuestión masónica, efectivamente, ¿no? ¿Qué opina la jerarquía? Esa es una buena pregunta, porque yo no te puedo decir, porque no sé. Es decir, No se ha ventilado nada, no se han salido. yo no tengo opiniones. Porque hay mucho silencio. Así es, o sea, yo no te puedo decir porque no lo sé. O sea, yo tengo la opinión, por ejemplo, de un sacerdote que no es de la jerarquía, que es el padre Hugo Valdemar, ex vocero del cardenal Norberto Rivera, que es un sacerdote súper valiente, que él denuncia todo lo que está pasando y está clarísimo, pero él no representa a la jerarquía, y yo no sé, o sea, cuando menos de obispos que yo haya escuchado que digan, o sea, en general creo que no, aquí en México cuando menos no reprobarían lo que está pasando. Te voy a decir por qué, porque son papistas. Los obispos, yo no he escuchado a uno que critica al Papa Francisco, yo aquí, o sea, seguramente los hay y que en confianza lo critican, seguramente, pero a mí que me haya tocado leerlo, verlo, yo no conozco ninguno. Bueno, no es cierto, sí, conozco uno, que sí me lo dijo y no puedo decir quién es, pero sí conozco uno solo, que sí me ha dicho cosas del Papa, ¿no? Pero es el único. Pero fuera de él yo creo que no se atreven, ¿no? No se atreven a decirlo. Ese es el problema. Ese es el problema. O sea, es el mismo problema de las Fuerzas Armadas respecto a López Obrador. La institucionalidad puede ser mortal. O sea, cuando hay una obediencia ciega al superior e irracional, podemos decirlo, puede llegar al punto en el que se hace más daño que si se rebelan. Porque si te rebelas contra una injusticia, pues estás haciendo el bien. No, rebelarse en sí no es malo, sino depende a qué te rebeles, ¿no? Si te rebelas al bien, pues estás haciendo el mal. Si te rebelas ante un mal, pues estás haciendo el bien, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos cuando rechazamos un pecado, pues es rebelarnos ante la tentación y el pecado y el mal. Bueno, entonces pues ese es el problema que veo con los obispos, que no pintan, ¿no? O sea, simplemente no tienen una posición, y si lo dice el Papa está bien. Esa es la postura de ellos.
O sea, ¿por qué no lo van a cuestionar? A menos que de repente hubiera algo así ya descarado. Esta cuestión de la entrevista a Scalfari no la comentan porque ni siquiera la toman como válida, porque dicen, no, eso no lo puede haber dicho el Papa, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si lo dijo? Pero para ellos simplemente no cuenta porque no lo escucharon de él. Y no me extrañaría que si lo escucharan de él, pues también dirían, bueno, pues sí, a lo mejor no era Dios, a lo mejor Cristo tampoco era Dios. O sea, no sé, es que hay un grado de sumisión enfermizo, ¿no? Y eso es muy peligroso. Por eso nosotros como laicos, y eso me lo ha dicho el cardenal Sandoval, estamos obligados a que si nuestro pastor no defiende a las ovejas, nosotros debemos de ejercer la legítima defensa. O sea, así como la hay en una agresión, pues también la hay en la fe. Si nuestro pastor no nos defiende y no defiende a la iglesia, nosotros estamos obligados a defender al evangelio, la doctrina, la tradición, el magisterio. O sea, a mí no me importa si mi obispo es un hereje. Por ejemplo, en el caso de Guadalajara, mi obispo directo, que es el cardenal Robles Ortega, pues dijo que estaba muy bonita la figura del sincretismo, que era una figura diabólica, y la defendió, y dijo que los que estábamos en contra pues éramos unos retrógrados y no sé cuánto. Bueno, a mí no me interesa que él piense que está bien cuando yo sé que eso es una blasfemia, y yo estoy obligado a salir a defenderlo y denunciarlo. Bueno, no a él, sino el hecho es. Entonces, ahí es un caso muy claro de decir, bueno, pues aunque él esté diciendo, otro caso es Aguiar Retes, ahorita el arzobispo primero de México, que también ha hecho barbaridad y media. Él, por ejemplo, criticando a los que señalan a las abortistas, ¿no? No, déjenlas, tienen el derecho, a ver. O sea, bueno, pues aunque él esté en el error, ese cardenal, y sea, aunque sea el cardenal primado de México, pues yo no estoy obligado a obedecerlo, porque él está en un error y está negando la fe que todos recibimos en el bautismo. Entonces, no estamos obligados a seguirlos. Y no hay que tener miedo también, ¿no? O sea, eso no significa que estamos cayendo en la excomunión y cosas de esas, ¿no? Al contrario, estamos confirmando nuestra fe y dando testimonio de ello. Bueno, ya no quisiera yo entretenerlos más porque es tarde, y además han sido muy generosos con su paciencia, con su tiempo. Trajimos algunas cosas por si a alguno les interesa. Tenemos pastas de dientes, que ya saben que estamos haciendo. Y traemos unas tazas también con personajes de la historia, que yo creo que les puede resultar también interesante. Tenemos revistas y tenemos el libro que yo escribí, así que lo que ocupen, aquí lo tenemos. Muchas gracias a ti, Luis Gerardo. Si quieres, ahorita pues, seguimos platicando, pero ya para no entretenerlos. Y gracias a usted por su generosidad, por prestarnos este espacio. A la señora Lolita, que siempre amablemente nos... De verdad, muchas gracias. Fue un lugar muy agradable estar aquí, y además con la presencia de todos ustedes les agradezco también su tiempo, y esperemos que cada vez que haya oportunidad, yo encantado de venir y platicar con ustedes, siempre aprendo. Y bueno, pues tenemos en manos una ciudad maravillosa, ustedes, y yo creo que con este grupo de gente puede ser suficiente para rescatarla. Yo no tengo dudas de ello, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿no?